Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a abordar el tema de hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva es una emergencia gastrointestinal más común debido al aumento del uso de AINES, como también a la alta prevalencia de la infección por Helicobacter pylori. Estas dos situaciones van a ocasionar una significativa morbimortalidad, ¿no? También es importante hablar ya de cómo podemos clasificar una hemorragia digestiva de acuerdo a la ubicación del ángulo de Trace. Toda aquella hemorragia originada antes del ángulo de Trace que estamos expresando con el puntero corresponde a ser un sangrado digestivo alto, un sangrado del esófago, el estómago o el duodeno y constituye el 90% de todas las hemorragias digestivas. También hay que aclarar que las úlceras del estómago o del duodeno se denominan úlceras pépticas. Eso entendido con la anterior exposición, ¿no? Y además que estas úlceras pépticas van a corresponder a una de las causas en un 60% de los casos. Aquí podemos ver las manifestaciones de una hemorragia digestiva alta en flecha alta, ¿no? Y la otra hemorragia digestiva baja que se origina después de pasar el ángulo de Trace, diremos, o originada después del ángulo de Trace, que significaría ser un sangrado del intestino delgado, del colon, del recto o el ano, ¿no? Que de igual manera mostramos los diferentes tipos de manifestación. Importante aclarar que la melena correspondería a ubicarse en una situación neutra, diremos así, porque puede manifestarse en un sangrado digestivo alto como bajo. También desde el punto de vista etiopatogénico, pronóstico y terapéutico, la hemorragia digestiva alta suele dividirse en una varicosa y no varicosa. Antes que nada, la no varicosa significa el 70% de hemorragias digestivas altas, ¿no? Que eso lo vamos a detallar. Mientras que la varicosa hay que considerar en un contexto o el origen es varicoso porque empeora el pronóstico y aumenta la mortalidad debido a que estamos hablando en un contexto de paciente cirrótico. Como aquí podemos ver las varices esofágicas y las varices gástricas, ¿no? Muy importante tener esta distinción tanto a la anamnesis como al examen físico. Manifestación clínica de la hemorragia digestiva en general, sea alta o baja. Primero vamos a indicar las cuales, o sea, estas manifestaciones, las cuales a su vez pueden sugerir la localización del sangrado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar a hablar de la hematemesis, que va a ser la expulsión de sangre mediante el vómito, que puede ser en forma de sangre roja, que estamos mostrando en el puntero, o de color negro como borra de café, según sea su evolución. El color de sangre vomitada depende de la concentración del ácido clorhídrico, obviamente, porque todo se está originando es un origen alto, y de la duración del contacto con la sangre misma, ¿no? Y la formación de hematina. Entonces tiene que haber un contacto con el ácido clorhídrico y con la sangre contenida en el tubo digestivo. Así el vómito aparece rojo, ¿no? Como estamos mostrando aquí en estas dos primeras imágenes, y luego su apariencia puede ser roja oscura, carmelita o negra, ¿no? Los coágulos de la sangre es degradada por el ácido, el vómito y produce la apariencia de borra de café, importante, ¿no? Se coagulan la sangre, precipita, es degradada por el ácido en el vómito y produce la apariencia en borra de café. Importante decir que la hematemesis de manera usual indica un sangrado proximal al ligamento de Treace o al ángulo de Treace. La hematemesis se exterioriza por la boca, pero ojo, con la hemoptisis y la epistaxis posterior, en la cual al deglutirse la sangre se expulsa en forma de vómito. Mucha diferencia en esta diapositiva, ¿no? Podemos mostrar también aquí en grande una forma de hematemesis roja viva, una hematemesis reciente podemos decir, y una borra de café que significaría ser una hematemesis pero ya con tiempo, diremos así, de permanencia en la cavidad gástrica y que se puede denotar con la instalación de una sonda nasogástrica siempre y cuando este paciente no sea hepatópata, ¿no? Por el riesgo de varices esofágicas al colocar una sonda nasogástrica. Importante considerar la melena, ¿no? Si seguimos hablando de manifestaciones clínicas de la hemorragia digestiva, las cuales a su vez pueden sugerir la locación del sangrado. La melena, que son heces de color oscuro, aspecto brillante y consistencia pastosa, adquieren estas características cuando la pérdida es superior a 60 ml de sangrado intraluminal a nivel gástrico, ¿no? Y además ha permanecido en el intestino más de 8 horas.
¿no? Si la pérdida es mucho mayor, suele causar melena durante 5 a 7 días. Importante la permanencia y la cantidad y también la residualidad, ¿no? El color oscuro resulta del contacto de la sangre con el ácido clorhídrico y la producción de hematina, que presenta un color característico que estamos mostrando aquí y debe diferenciarse de las heces de color negro o gris oscuro que ocurren después de la ingestión de hierro, bismuto o alimentos con tinta de calamar, remolacha, entre otros. La melena puede indicar sangrado del esófago, del estómago o duodeno, pero también las lesiones de ayuno, ilion y aún del colon ascendente también causan melena, ¿no? Entonces, dependiendo si el tránsito intestinal es prolongado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta situación. Ahora bien, aquí podemos ver la melena, ¿no? Miren cómo podemos reconocer la melena, brilloso, pastoso, ¿no? Otra manera de manifestación es la de una hemorragia digestiva, las cuales a su vez nos pueden sugerir la localización del sangrado, es la hematoquesia o enterorragia, que va a ser la expulsión de sangre roja o roja vinosa por el recto, originada en la parte distal del intestino delgado o el colon, importante. Hay que considerar que un 15% el sangrado proximal puede ocasionar hematoquesia. Ojo, estamos hablando del sangrado alto, que puede manifestarse como hematoquesia. Y depende de su cantidad, que puede ser 1000 ml y que tenga un tránsito rápido, a diferencia de la melena que tendría que tener un tránsito lento. Aquí podemos ver los diferentes tipos de hematoquesia. Importante ver los colores, ¿no? Que eso lo vamos a reiterar posteriormente, su importancia. O dicho de otra manera, la hemorragia digestiva alta puede presentarse con menor frecuencia con hematoquesia. Ojo, una situación de suma gravedad, dado el mayor volumen de sangre que requiere el sangrado para manifestarse de esta manera. Mostramos aquí la expresión de una hemorragia digestiva baja en todos sus tipos de hematoquesia o enterorragia, ¿no? Dependiendo la proporcionalidad de heces con sangre coagulada o sangre vinosa, ¿no? O sangre mezclada con heces, dando un aspecto chocolatado. Importante este reconocimiento. De aquí de igual manera podemos ver aquí la melena, la hematoquesia en un aspecto vinoso, diremos así. También podemos mostrar las diferentes tonalidades, que es muy importante saber reconocer porque según nos puede dar el origen, según la localización y la manifestación que se dé. Importante decir que la hemorragia digestiva puede ponerse de manifiesto también por una anemia ferropénica. Decir que el sangrado crónico imperceptible por el tubo digestivo es una causa común de anemia ferropénica, ¿no? En especial en los hombres y también en las mujeres posmenopáusicas. Mucho ojo con el síndrome anémico en estos pacientes, ¿no? Y además tener en cuenta que debemos determinar la anemia ferropénica a través de la correlación de estudios complementarios que son todo lo que corresponde a hacer la cinética de hierro, en especial la determinación de ferritina para determinar el tipo de anemia. Llave de oro, hay que decir que en la evaluación inicial del paciente con hemorragia digestiva se debe determinar la magnitud de la pérdida de sangre, ¿no? Sin importar la altura ni la etiología del sangrado. Importante ver la magnitud. La pérdida sanguínea se estima mediante los parámetros clínicos hemodinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Medir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la presencia de hipotensión ortostática, la diuresis, el estado mental y la coloración de la piel. Si bien es útil determinar el valor del hematocrito basal, importante esto, no va a reflejar la magnitud de la pérdida de sangre, por si acaso, ¿no? Ya que se pierden plasma y glóbulos rojos en igual proporción. ¿Y cuándo podemos ver ya un dato de descenso y que se correlaciona a pérdida? Por este párrafo. El descenso del hematocrito comienza a partir de las 8 horas, con un equilibrio completo en 24 a 48 horas por el traspaso del líquido extravascular al intravascular para compensar el volumen perdido. Importante las imágenes, vamos a ir a eso, a la aplicabilidad de primero determinar la magnitud de sangrado. Por eso vemos un caso clínico que lo vamos a comentar más adelante, pero es importante enumerar el cuadro. Hay dos cuadros, una tabla 98.2, que es la estimación de la pérdida sanguínea, que la divide en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y otro cuadro importante de Argente Alves, donde nos indica la correlación entre los parámetros vitales y la cantidad de sangre perdida en forma aguda.
Por si acaso, un parámetro vital normal determinado por la medición de los signos vitales nos va a dar, y si hay hemorragia digestiva alta, un ejemplo, nos va a dar un porcentaje de volemia perdido de 0,15%. Si encontramos caída de la tensión arterial sistólica o diastólica con el ortostatismo y hay una diferencia mayor diferencia de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y mayor a 10 milímetros de mercurio en la diastólica, estamos hablando de un porcentaje de pérdida de 15-20%. Si encontramos taquicardia en reposo, 20-25%. Si una presión arterial sistólica es a menos de 100 milímetros de mercurio, mayor a 30% de gravedad de porcentaje de volemia perdido. Y si encontramos signos de shock, mayor al 40%, que es un porcentaje de volemia perdido masivo, ¿no? Una vez que tengamos la medición de la magnitud de pérdida, es importante ya ir viendo las causas de hemorragia digestiva alta como baja. Es importante esto. Si damos atención a estos cuadritos, en la alta podemos ver de acuerdo a la prevalencia que más frecuencia tiene, diríamos así, tenemos a la úlcera péptica, la gastritis o duodenitis, varices esofágicas, síndrome de Mayer-Weiss, neoplasias gastrointestinales, malformaciones arteriovenosas, las esofagitis o úlceras esofágicas, lesión de DLFO, o de origen no identificado y con sus características distintivas que tenemos que repasar, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la causa de hemorragia digestiva baja, que está dada por una diverticulosis en primer lugar, una angiodisplasia en segundo lugar, las neoplasias en tercer lugar, las alteraciones anorrectales, hemorroides, fisura anal, que lo vamos a determinar, enfermedades inflamatorias intestinal, que también es importante determinar, una colitis isquémica, un divertículo de Meckel dentro de los diagnósticos hipotéricos que tenemos que plantearnos.